la atesoro muchísimo. Bueno, pues la idea de este tema es tener una perspectiva mucho más amplia de cómo trabajar con adolescentes y jóvenes, que es una etapa compleja de primeras experiencias. Siempre suelo decir esto porque es como esencial, ¿no? Recalcar que son las primeras experiencias de los chicos, de las chicas, de los chiques, dependiendo, ¿no? Porque están descubriendo quiénes son. Um, y la parte buena de este modelo, y que yo estaba viendo que incluso en la conferencia anterior y en las anteriores han estado hablando un poquito de ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, y que esto es como una ramificación que puede ayudar mucho a que la perspectiva sea mucho más amplia esta tarde del modelo, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, como ampliando un poco, tengo un tiempo ya trabajando con familias, con jóvenes, con adolescentes, y que es difícil porque cuando uno trabaja con adolescentes, uno trabaja con las familias. Y no solo con las familias, es decir, los padres, los tutores, sino uno trabaja con el núcleo familiar completo, la familia extensa. Y esto es importante porque necesitamos saber cómo vamos a trabajar con las familias también. Es decir, buscamos desarrollar esto que llamamos flexibilidad psicológica. Y yo aquí en Guatemala lo presento de una manera diferente. Más adelante les contaré porque necesitamos adaptar los modelos a nuestro lenguaje cotidiano, a nuestro lenguaje cultural, y las demandas comúnmente son dobles cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, porque viene la demanda del adolescente, que muchas veces no viene a la consulta porque quiere, sino viene a la consulta porque le llevan, y a veces llegan con mentiras a la consulta, como, bueno, me dijeron que iba al doctor, ¿no? Me dijeron que iba a una charla, me dijeron que veníamos a una cita, pero no me dijeron que eran para mí. Y están las demandas de los padres, de los tutores o de los abuelos, de quienes los cuidan en general. Entonces, es complejo trabajar con esto porque tenemos que llevar, yo les digo yo trabajo con un equipo de terapeutas que dirijo, y siempre les digo que tenemos que tener mucha apertura para poder recibir las demandas, los motivos, y luego revisar si nuestras herramientas son las mejores para este caso o para estas particularidades, porque pensemos que los adolescentes requieren que seamos muy diestros a la hora de construir una buena relación. Sí, eso es algo que he aprendido con el tiempo y que realmente es importante que podamos tener una perspectiva muy abierta, que podamos estar muy actualizados al contexto ahora de las redes sociales y que utilicemos términos que están ahorita como en auge de moda en TikTok, en Instagram, en Facebook, porque es valioso para ellos que sepamos cómo es el mundo que están viviendo. Entonces, de inicio, creo que la flexibilidad también no solo tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con nosotros como terapeutas. Así que yo doy esta introducción porque me parece importantísimo que tengamos una actitud de principiantes a la hora de atender a los adolescentes y a la hora de entender qué es lo que necesitan, porque siempre diferencio de que hay cosas que los padres necesitan, pero que los adolescentes no necesitan en ese momento y que tampoco quieren. Suelo trabajar con personas que presentan cuadros de conducta alimentaria, autolesiones, y muchas veces lo que necesitan no es justamente lo que los padres o los cuidadores piden, ¿no? Entonces, a veces nuestro trabajo está en orientar también para que puedan entender esta etapa y estos procesos de descubrimiento que muchas veces los papás me dicen, Haris, que ya cambien, ¿no? O sea, que ya cambien, que ya se transformen, que ya sean, Entonces piden un cambio de un molde nuevo, ¿no? Entonces les digo, eso no puede darse. Así que pensemos en que guerreros y guerreras son, porque finalmente están afrontando muchísimas situaciones que desconocen y que esto va a influir de manera muy importante en el desarrollo personal que tengan a lo largo de los años y cómo van a afrontar ya siendo adultos lo que venga en cuestiones intrapersonales e interpersonales. Así que es muy valioso que podamos tomar todo esto desde esa perspectiva. Entonces, a partir de aquí, pues me van contando las dudas que tengan y ya vamos conversando. Pensemos en algo que a mí me gusta bastante, y es que creo que a los chicos no les da miedo. um, Pensemos en que no es la oscuridad lo que les da miedo, sino porque han estado ahí durante mucho tiempo, justamente. Es decir, cuando vamos creciendo, cuando somos adolescentes, vamos
caminando a oscuras porque pues estamos como tanteando qué hay a nuestro alrededor, como por ejemplo, cómo puedo hablarle a tal persona o me acabo de cambiar de escuela y tengo nuevos amigos o pues, quiero hacer nuevos amigos y no los conozco, eso es estar en la oscuridad y los pasos que yo pueda dar para empezar a conocer a otros pues van a cambiar mi perspectiva sobre mí. Así que si yo no logro hablar con otros, es muy probable que piensen, wow, soy introvertido o solo no encajo tan bien como quisiera. Pero si yo lo logro, pues voy a decir, bueno, me llevo bien con todos, todos me aceptan, ¿no? Esa sería como la idea de desenvolvernos en contextos nuevos. Así que algo que les suele dar mucho miedo a las personas o a los chicos no es la oscuridad, sino la luz. Qué tan poderosos pueden ser o pueden llegar a ser más adelante con lo que sean o lo que son ahora. Y es ahí donde nosotros los acompañamos a que puedan descubrir la medida de sus habilidades. Y si no las tienen, temen que cuando las tengan sean otros y eso cambie sus propósitos. Es decir, hay adolescentes que me dicen, Harry, es que yo no quiero centrarme en tener, por ejemplo, me gusta alguien, pero no es necesario ahorita, no quiero tener una novia, un novio, no quiero tener una pareja, porque es que me va a sacar de mi carril de cumplirle a mis papás, por ejemplo, de poder lograr mis estudios, de poder salir adelante, de reconocer el esfuerzo, porque miren, hay muchos adolescentes que dicen es que reconozco el esfuerzo que hacen mis papás por ayudarme, ¿no? Entonces, digamos que hay cosas en donde tienen mucho temor a descubrir hasta dónde pueden llegar, porque eso los cambiaría, eso podría amenazar lo que son en este momento y lo que ya vieron hacia adelante. Así que me gusta mucho esta imagen porque justo refleja como el sendero, ¿no? No es un sendero recto, sino que hay muchísimas curvas y nos podemos resbalar y nos podemos caer, pero finalmente hay un como corazón o gran sol que es como la dirección hacia la que estamos yendo. Y es muy bueno que ayudemos a los adolescentes y a los jóvenes. Y ojo, cuando hablo de adolescentes y jóvenes estoy hablando desde los 11, 12 años hasta los 25, 26, 29, 30. Sí, o sea, pensemos un poquito en esa parte de juventud adulta, ¿no? Porque son herramientas que realmente funcionan muy bien y que también seguimos descubriendo nuestro contexto. Así que más adelante hablaré de salud mental en breve y lo voy a contextualizar un poco más, pero sí me gustaría que piensen en esto, ¿sí? En que es nuestro trabajo ayudarles a que descubran qué hay del otro lado de esta gran montaña. Es decir, qué me mueve hacia adelante, qué me motiva. Y eso es algo importante porque es lo que le da vida a los adolescentes, a estos chicos, porque es como, bueno, esto me hace sentir bien. Por ejemplo, yo he escuchado adolescentes decirme, Harry, cuando hago tal deporte me siento libre, me siento poco pesado, me siento ligero, me siento que puedo, siento que es mi sitio. Así que esa es una señal de que ese lugar es un lugar adecuado y que tiene algo que le hace sentir vivo o viva. Así que tenemos que tomar esto muy en consideración. Entonces, pensemos un poquito, a mí me gusta mucho la magia, así que siempre suelo mencionar cosas de Harry Potter, si a ustedes les gusta, sería súper genial. Hay una frase que justamente dice, son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que realmente somos, mucho más que nuestras habilidades. Y pensemos en que las elecciones que hagan los chicos y las chicas cuando les acompañamos, van a influir de manera positiva o van a influir de manera negativa, ¿no? Al final, volvamos un poquito a la parte de conductismo y sabemos que los principios de aprendizaje están inmersos siempre, es decir, estamos nadando en ellos. Cada momento nadamos en ellos y así que pueden haber aspectos muy reforzantes, así como también pueden haber eventos muy aversivos que pueden condicionar el comportamiento de los adolescentes. Y no solo lo pensemos en consecuencias en el contexto externo, sino también en el lenguaje que desarrollamos. ¿Sí? Las palabras tienen un fuerte efecto en cómo nosotros entendemos el mundo y están condicionadas. Así que pensemos en que somos grandes pececitos nadando en todos estos principios la mayor parte del tiempo y que es como los peces, ¿no? Los peces no saben que están en el agua. Así que justo de esa misma forma estamos nosotros todo el tiempo. Estamos bajo ciertos principios que van a condicionar cómo somos, quiénes somos y cómo actuamos. Por lo tanto,
hablemos un poquito sobre el desarrollo del modelo y de la adolescencia. Pensemos en que los adolescentes, como bien dice Hayes, se encuentran afrontando múltiples presiones y preocupaciones que al final, si somos honestos, pensemos en que los adolescentes no tienen una gran armadura, ¿sí? Pensando en una metáfora de caballeros, ¿no? Es de tener armaduras. Nosotros las tenemos y a veces no nos la quitamos y dejamos de ser vulnerables, pero los adolescentes están aprendiendo a qué tanto pueden estar cerca y qué tanto pueden estar lejos, cómo pueden manejar lo que sienten o qué es lo que sienten, ¿sí? Algo que me topo muchísimo en la consulta es que no sé qué es esto, no sé, es la primera vez que lo siento. Adolescentes diciéndome, Harry, es que es la primera vez que siento esto y no sé qué es, o sea, no sé cómo ponerle. Y ese es un momento crucial, porque la palabra que le demos a eso va a definir, o puede tener muchísimas connotaciones, ¿no? Como adolescentes diciéndome, Harry, es que yo daño a otros, yo lastimo a mis papás. Y la cuestión es si los lastima realmente. Así que, cómo ellos van encontrando las palabras para definir, los hace vulnerables. Vulnerables a lo que sienten, vulnerables a lo que piensan, a las reglas verbales o reglas internas, ¿no? Esas creencias que tenemos sobre nosotros de no, yo no tengo que hacer esto, porque si hago esto soy malo, ¿no? O si yo hago esto voy a ser un chico que le falla a sus papás, ¿sí? O que le falla al esfuerzo que han hecho mis tutores, o si yo no tengo una buena nota, no soy nadie, ¿sí? Ese tipo de creencias, de ideas, son fuertes en nosotros. Y si yo les pregunto a ustedes, aunque sé que no estamos en una conversación, pero si yo les pregunto que ustedes puedan revisar cuáles son esas ideas de sí mismos, de sí mismas, que tienen y que no son nuevas, sino que vienen desde hace un tiempo, ¿qué tanto les condicionan y qué tanto influyen en cómo se comportan? Así que ese es el primer paso. Pensemos en que los adolescentes son vulnerables a todo lo que sucede a su alrededor y que los va a condicionar de muchas maneras. Ahora, por otro lado, no solo hablemos conductualmente, sino también pensemos en que el contexto interno no solo son las emociones y los pensamientos, sino la parte biológica, el desarrollo, como lo es todas las áreas cerebrales, prefrontales, hipotalámicas, que están arraigadas y que están conectadas también a cómo reaccionamos, a la regulación de lo que sentimos y a la organización y planeación de nuestras acciones. Así que la adolescencia, pensando entre los 12 a los 24, um, tendemos a ser un poco más impulsivos. Tendemos un poco a ser más atrevidos, atrevidas, pero eso depende de nuestros contextos culturales, ¿sí? En mi experiencia, pues yo trabajo para el ámbito público y el ámbito privado, y aquí Guatemala es muy diversa culturalmente, así que hay muchísimas formas, muchísimas subculturas, y trabajo con gente que viene de comunidades muy lejanas y trabajo con personas que están en el área urbana y tienen maneras totalmente diferentes de entender qué es lo que se hace en la adolescencia. Por ejemplo, tengo adolescentes con 14, 15 años que terminaron la primaria y luego no siguieron estudiando por muchos motivos económicos, sociales y demás, um, y tienen la visión de que es importante trabajar. Es decir, si tuvieran la oportunidad de elegir entre estudiar y trabajar, van a elegir trabajar, a diferencia de otros contextos. Entonces tenemos que entender las vulnerabilidades y el desarrollo desde un aspecto también sociocomunitario. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros vemos, por ejemplo, en el hospital adolescentes que no se han desarrollado como la media, porque hay desnutrición, porque no hay recursos económicos, porque vienen de comunidades de 2, 3 horas a distancia. Así que es importante que pensemos cómo podemos ayudar a los adolescentes a desarrollarse en su contexto y si es posible que puedan descubrir nuevas maneras de ampliar sus oportunidades. Así que pensemos en eso, porque no solo es lo que sucede afuera, sino también el contexto biológico, cómo se va a ver alimentado este contexto biológico para que el desarrollo sea óptimo, sea pleno y que las influencias negativas puedan ser hasta cierto punto paliadas, porque cuando las influencias negativas, como por ejemplo múltiples eventos microtraumáticos, es decir, hay violencia en casa, hay padres que consumen, por ejemplo, sustancias, como puede ser abuso de alcohol o abuso de otro tipo de drogas. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto en los adolescentes?
esto es importantísimo que lo consideremos cuando trabajamos con ello. Padres, por ejemplo, que no están, es decir, no hay como un contexto que estimulante, padres que trabajan la mayor parte del tiempo y no están para poder acompañarlos en su proceso de desarrollo, en su proceso de descubrimiento, así que crecen solos. Recuerdo algunos consultantes, algunas consultantes, especialmente con cuadros de conducta alimentaria, que me dicen, bueno, es que siempre estuve solo o sola y siento que tampoco necesito una terapia porque siempre he podido solo o sola. Así que no sé, no sé si tengo que venir realmente. Así que y claro, pueden haber muchísimos problemas. Ustedes como clínicos, y si la mayor parte de los que están aquí son colegas, pues dirán, ah, no, yo veo un montón de problemas, ¿no? Pero el detalle es también lograr construir ese espacio que motive el cambio. Pensemos, y voy a ser muy breve en esto, porque si no aquí puedo pasar todo el resto de la conferencia, un poco sobre salud mental y adolescentes. Y esto es algo que siempre menciono. Pensemos en que realmente muchos de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos, niños, por supuesto, nos hemos visto influenciados de manera muy negativa um, desde y por la pandemia. Sí, esto fue un cambio muy fuerte. Yo no dejo de escuchar quejas en los jóvenes por muchos motivos, desde jóvenes que ahora están en espacios sociales y no saludan, no lo voltean a ver a uno, uno es invisible, y es uno como, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa? Es como, están en el teléfono, están ahí, es como, hola, es como, estás ahí, te veo. Entonces, eso implica habilidades sociales. Jóvenes que están muy pegados a los conceptos y cánones de belleza que están dados en las redes sociales y que eso nos afecta a todos, por supuesto. Así que bueno, yo no tengo el cuerpo que tendría que tener, según, o lo que dice la psicóloga en TikTok, ¿no? O lo que dice tal persona en TikTok, etcétera. Es decir, esto está muy influenciado y la pandemia tuvo mucho que ver para este desarrollo de un contacto con la tecnología y la virtualidad y la nube obligado, ¿sí? Porque estuvimos aislados. Y nuestro único medio, nuestro único puente con la realidad era justamente Internet, ¿no? Y todas las aplicaciones. Ahora bien, entonces pensemos en que para 2020 teníamos información sobre cómo los adolescentes y jóvenes, pensando de 13 a 29 años, de diferentes países, presentaban, digamos, una clínica, lo voy a llamar así, es decir, síntomas y signos, pensando un poco de un modelo médico, pero presentaba comportamientos relacionados con ansiedad, y con estados emocionales, como la depresión, ¿sí? Problemas emocionales. Ok, ahora, ¿esto qué implica? Pues algunos presentaban menos motivación para realizar cosas, como presentaban también pesimismo, ¿no? Tendencia al pesimismo, y pensemos en que la tendencia al pesimismo puede convertirse en un rasgo. Pensemos también en qué tanto pidieron ayuda. Yo tengo la teoría personal de que somos la generación que tiene mayor conciencia de la necesidad de ayuda en cuanto a la salud mental. Y esto es algo impresionante, porque ahora, por ejemplo, nosotros hace 3 años, antes de la pandemia, recibíamos menos consultas de hombres jóvenes. Y les puedo decir que 2022 y 2023 ha estado una alta tasa de consultas de hombres y hombres jóvenes, adultos también. Y eso es un cambio importante, es decir, estamos más conscientes de la necesidad de atender nuestros problemas, nuestras dificultades y buscar el cambio. Ahora bien, entonces pensemos que se estimaba que de un 10 al 20% de adolescentes sufría de algún desorden psicológico, si así lo llamo yo. Um, y realmente, si somos un poco más amplios, pensamos en un 40-50%. En Guatemala yo no les puedo dar una cifra porque lamentablemente nuestros registros no son muy buenos, pero sabemos que hay muchos diagnósticos en salud de ansiedad y depresión. Es decir, hay muchísimo. Y psicosocial, hay muchísima violencia, mucha negligencia, problemas económicos, problemas de vivienda, hechos negativos que afectan la infancia. Es decir, por ahí estaríamos en otro tipo de problemáticas. Ahora bien, si lo vemos así, también tenemos otro detalle, y es que las consultas por autolesiones, las consultas por ideación suicida, por planificación o las consultas de familias que han perdido a alguien por esto, a un adolescente o un joven, han estado muy presentes. Así que ese es otro aspecto que también es importante a tomar en consideración. Es decir, los adolescentes, yo siempre pienso esto, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. No podemos decir, es que tú te quieres matar y lo que estás haciendo no está bien porque no haces algo distinto. Mm,
el contexto no provee de los recursos para hacer algo distinto. Empecemos por eso. Entonces, yo escucho mucha gente decir, bueno, es que es una persona valiente o es una persona cobarde. No hablemos de esos términos en cuanto a estas problemáticas, sino pensemos en que hacen lo mejor que pueden para resolver sus problemas y que esto es una estrategia límite, es decir, es una estrategia que está al borde, porque ya no hay más hacia dónde ir, al menos lo perciben de esa forma. Ahora bien, entonces, pensemos en que hay muchísimos otros cuadros y que ya no hay tanta, al menos aquí con nosotros, vemos que no hay tanta distinción entre hombres y mujeres que consumen sustancias y hombres y mujeres que presentan problemas de la conducta alimentaria, ¿no? Es algo que vemos de manera muy diversa y eso es importante, es decir, está cambiando la manera en cómo manifestamos, en cómo nos comportamos en la adolescencia y la juventud al respecto de nuestros problemas. Ahora bien, entonces, sigamos contextualizando un poco. Quedémonos con la idea de depresión y ansiedad solo como un cuadro que podemos ver y podemos entender las conductas de la gente desde ahí. Pensemos en los problemas de conducta alimentaria que han ido aumentando, ¿sí? Y esto va a seguir aumentando. Los cánones de belleza eh, cada vez son más restrictivos. Es decir, si ustedes entran a Instagram, entran a diferentes redes sociales, pensamos en personas que hacen muchísimo ejercicio y que están muy marcadas. Y voy a pensando en hombres y pensamos en mujeres que también envían un mensaje similar, ¿sí? Porque eso es lo socialmente aceptado. Es algo social, ¿sí? Pensemos que la salud mental, y me gusta mucho decirlo, no es solo intra e interpersonal, es social, cultural, política. ¿Sí? Si no hay políticas públicas buenas, probablemente la salud mental también va a estar tambaleando. Así que tendríamos que pensar la salud mental no solo desde nuestro consultorio o desde nuestra ciudad, sino también tendríamos que pensar en un contexto un poco más amplio. Y esto va a influir, porque pensemos que hace 30 años o 20 años, la gente joven para ese momento no tenía tanto acceso a información. Ahora la hay, muchísima. Así que un clic puede hacer que la persona tenga muchísima información que tal vez no es el momento de que la tenga, o si es el momento, tal vez no la está recibiendo de la forma más adecuada para su contexto. Ahora bien, entonces, si sabemos que muchos adolescentes han presentado problemas emocionales en el último año, tanto de depresión como de ansiedad y todos aquellos problemas del comportamiento asociados, necesitamos tener herramientas para que puedan sentir que la terapia es interesante. Yo me pongo mucho en los pies de los adolescentes y pienso en qué tipo de terapeuta me gustaría tener a mí como adolescente. ¿Qué espero yo de un terapeuta? Como para poder hacerme una idea y decir, bueno, me interesa una terapia que sea interesante, que sea algo diferente, como me dicen algunos adolescentes, que es diferente hablar contigo que hablar con mis papás, por ejemplo, o con mis amigos. O sea, aquí hacemos cosas, aquí nos movemos, aquí hay ideas diferentes y es dinámico. Así que pensemos en que las consultas con adolescentes tienen que ser dinámicas y creativas. Así como decimos que con los niños necesitamos muchos recursos para trabajar, de la misma forma tendría que aplicarse aquí. Es decir, están en el puente, ¿no? En el medio del puente entre la niñez y la adultez y están como en plan de, bueno, hay momentos donde podemos utilizar estrategias lúdicas que podrían ser interesantes para llevar a cabo el modelo de ACT y el de NAB, que justamente no es solo de ACT este modelo, y hay otros momentos donde podríamos utilizar otras estrategias más didácticas, más conversacionales, que también puedan ser interesantes para los jóvenes. Entonces, cuando pienso en vivir y sobrevivir, pienso mucho en todo lo que ha sucedido en los últimos años y coloco mucho esta pequeña lámina, esta pequeña diapositiva, porque me ilumina bastante al respecto de las vivencias en pandemia para poder tener una idea de por qué los adolescentes justo son como son ahora. Y creo que es muy bueno que podamos pensar en que los adolescentes percibieron muchísimos cambios relacionales, con amigos, con familia, hay muchas pérdidas, hubo mucho temor, hubieron muchísimos problemas económicos, muchísima angustia por el futuro, muchísimo aislamiento, y esto conlleva a un gran distrés. Y que al menos en Guatemala algo que sí pasaba es que se vivió muchísima más violencia.
¿sí? El confinamiento trajo muchísima más violencia. Ya estaba tal vez la violencia instalada, pero se hizo más evidente, sí, mucho más evidente. Así que los contextos familiares se vieron fuertemente modificados por esto, por el aislamiento, pues definitivamente forzoso, ¿no? Es decir, de un momento a otro. Ahora bien, solo tratemos de pensar entonces desde aquí que nosotros trabajamos con personas que están vulnerables en este momento. Ahora bien, quiero poner un poco en contexto la idea de la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Solo para que podamos como tener una visión de este modelo de trabajo. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia basada en evidencia, es decir, hay muchísima, por lo menos para este año, o sea, hay muchísima investigación de que es una terapia que funciona en diferentes problemas, que provee beneficio, que puede haber cierta motivación al cambio, aunque ojo, no significa que ese sea el propósito del modelo. Yo lo resumo en que la terapia brinda muchas habilidades que pueden ser útiles para que la persona se adapte a diferentes contextos de la vida. Y la terapia estaba mucho más enfocada en adultos. Y con el paso de los últimos 10, 15, 20 años, la terapia ha ido desarrollando formas de trabajar con adolescentes y niñez, adolescencia e infancia. Entonces, solo pensemos en que esta terapia tiene una base, ¿sí? Como todo en nuestra vida, como si yo les pregunto cuáles son sus raíces, pues ustedes tienen una serie de experiencias que podrían colocar en palabras, inclusive que podrían colocar en valores personales que definen sus raíces, ¿sí? Entonces, de la misma manera, esta terapia tiene sus propias raíces, raíces filosóficas, ¿sí? Es decir, hay como una teoría explicativa sobre cómo esta terapia entiende el mundo. Por otro lado, también hay otros principios experimentales, es decir, ciertas leyes de la conducta que han sido investigadas bastante, que le dan mucho sentido y coherencia a cada paso que damos desde esta terapia. Y luego, pues hay muchísima más teoría y ejercicios y aplicaciones clínicas de esta terapia. Así que pensemos que la terapia de aceptación y compromiso tiene una aplicación clínica para adolescencia y juventud, y ahora para adultos, porque salió el libro para adultos el año pasado de este modelo, que es el modelo DNA-B, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué se llama DNA-B, y que me gusta mucho porque los autores hablaban también de la idea del ADN, ¿no? Hablaban mucho de que traían esta idea del DNA desde la frase del ADN, y que el modelo provee a los adolescentes de recursos interesantes, digamos, pragmáticos. Esta palabra la voy a cambiar por prácticos, ¿sí? Por recursos prácticos, ¿sí? Un recurso práctico es una intervención que yo voy a darle al adolescente y le voy a decir, oye, hoy te quiero enseñar algo. Me gustaría que practicáramos juntos una pequeña habilidad, un pequeño ejercicio, que te podría resultar interesante. Me contarás al final. ¿Qué te parece? Así que es como, bueno, Harry, si tú me lo dices, pues bueno, adelante, ¿no? Entonces, al final la idea es que tengan estos recursos para que las habilidades vayan desarrollándose. Pensemos que una habilidad es el conjunto de comportamientos que podemos llevar a la práctica o que podemos manifestar en ciertos lugares en donde esto es necesario. Por ejemplo, las habilidades sociales implican la capacidad, las conductas de poder acercarnos, de poder preguntar cómo está la otra persona, de poder saludar, de hacer peticiones, de poner límites, ¿sí? Entonces, pensamos lo mismo cuando hablamos de habilidades en terapia, porque buscamos que los adolescentes tengan habilidades para poder manejar mejor lo que piensan, esas creencias, esas reglas, todo lo relacionado con su identidad, con quiénes son, y al mismo tiempo cómo pueden manejar lo que sienten y cómo pueden ampliar las posibilidades de comportarse en contextos nuevos. Así que pensaría en esto desde ya, para que ustedes tengan una idea. Ahora bien, pasando un poquito a lo que sería flexibilidad psicológica en adultos, pensemos que la flexibilidad psicológica en adultos es la capacidad de estar conscientes momento a momento
contando con una serie de comportamientos, es decir, aprendidos, que pues yo ya sé cómo saludar, yo ya sé cómo acercarme a otros, yo ya sé cómo poner límites, ¿sí? Pensamos en que la persona ya tiene estas habilidades y hacer cosas que están orientadas a lo que valoramos, ¿sí? Que nos da sentido, ¿no? Como decía Víctor Frankl, um, el sentido de nuestra existencia, ¿sí? Que nos da sentido a estar en este mundo. Hoy, entonces pensemos que ACT ha sido aplicada para adolescentes de muchas formas, aplicada en su versión para adultos, y que el modelo de NAB, que viene surgiendo desde 2015, un poquito antes, como la idea, porque el modelo de NAB surge de otro modelo. No sé si ustedes han visto por este libro muy lindo, ese libro de Sal de tu mente y entra en tu vida para adolescentes, tiene el modelo del guerrero Roca. Y que justamente el guerrero Roca, ¿sí? Es un guerrero que respira, que observa, que elige y que acciona. Así que esta misma idea del modelo Roca se aplica al DNA. Sí, ahorita vamos a ver cuáles son esas metáforas, porque son una metáfora. Entonces, pensemos en que ACT ha sido aplicada para problemas de conducta alimentaria. Hay un libro, sí, justamente para desórdenes alimenticios. Muy interesante, el libro es muy bueno. Y que hay una eficacia, hablemos de eficacia como el porcentaje en que la terapia ayuda a la persona a mejorar su vida, a disminuir en parte los malestares que tiene, pero en mejorar su calidad de vida y la satisfacción en diferentes áreas en las que se desenvuelve, familiar, social, académica, etcétera. Entonces pensemos en que ACT en conducta alimentaria ha demostrado ser bastante eficaz, un 81% en cierto estudio que está aquí citado. Podemos ver que también ha sido muy útil para problemas de ansiedad, hay muchísima información al respecto. Podemos saber también que ha sido muy útil para problemas emocionales, pensando en siempre aumentar la calidad de vida. ¿Sí? ACT no es un modelo que busque disminuir síntomas. A veces yo veo cursos que dicen, no, ACT te ayuda a controlar tus pensamientos. No, pensemos en que tal vez por ahí de repente tienen una idea un poquito distinta. Pensemos en que ACT, fielmente al modelo, busca que conectemos con nuestros valores, con aquello que nos da sentido, y accionemos siempre cada día hacia ellos con mucha voluntad. Como dice uno de los autores más importantes de Acta en Ansiedad, no sería solo aceptación, sino sería voluntad, voluntad de estar con aquello que no nos gusta, con las sensaciones desagradables, con los pensamientos que no son agradables. Entonces, quisiera que pensáramos en que ACT ha sido muy investigado, sí, ha sido muy visto en cuestión de investigación. Así que me gusta mucho la imagen que tenemos aquí porque es así, ¿no? Justo a veces somos nosotros sentados en el computador trabajando y pensando en las deudas, pensando en las facturas, en lo que tenemos que hacer después, en el tiempo, familia, no sé, café, 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 mucho café, para poder sobrevivir. Así que pensemos en eso. Y yo quiero plantear la idea del DNA, ¿sí? A mí me gusta mucho hablar de Zombieland y Vitalityland, ¿sí? Y Zombieland es justo como la referencia a un zombie, es como el vivir como un zombie. Le digo a los adolescentes, imagínate cómo es tu día siendo un zombie. Es decir, ¿cómo son los zombies? Es como, y va el zombie, ¿no? Va como queriendo, solo está, es por estar. Y les digo, ¿cómo es tu vida siendo zombie al respecto de tal situación? Es como, no, pues estoy desganado, no tengo ganas de nada, pienso mucho, estoy en el TikTok, como demasiado, no me interesa nada, me siento solo. Entonces empiezan, ¿no? Entonces Zombieland sería esa metáfora de cómo podemos tener un día solo por tenerlo y cómo podemos pasar la mayor parte de nuestros días solo por pasarlos. Así que la flexibilidad psicológica en adolescentes implica para estos autores la posibilidad de desplegar las habilidades del modelo DNA de una forma que permita el desarrollo óptimo, el crecimiento y la conexión con lo que les da vida. Sí, aquí no solo hablamos de un valor, como quiero ser un buen hijo, quiero ser un hijo que ayuda a sus papás, sino también hablamos de vitalidad, que tiene que ver cuando estoy con mi papá y lo observo a los ojos y veo que hacemos algo juntos, me siento feliz, me siento bien ahí. O cuando estoy con mis amigos y jugamos fútbol o me aceptan para jugar básquetbol u otro deporte y me pasan la pelota y me dicen, hey, tú puedes, me siento vivo, me siento bien, siento que me conecto con ese momento. Eso es vitalidad.
es un momento, son momentos cortos, no muy efímeros, pero que definen mucho sobre quiénes son, quiénes somos en realidad, pensando en nosotros. Entonces, eso conlleva una sensación de satisfacción. Obviamente, Zombieland no nos va a llevar a eso, así que pensamos en Vitalityland, en momentos de conexión. Vitalityland implica estar cerca de situaciones que nos hacen sentir bien, pero nos hacen sentir bien en positivo. Por decir ese término, no me gusta mucho, ¿no? Pero déjenme ver si se me ocurre uno mejor para eso, porque implica que los jóvenes y adolescentes están conectados con cosas que les hacen mucha coherencia y que promueven su desarrollo. Es decir, por ejemplo, sería muy diferente embriagarme a más no poder para encajar con mis amigos, a tomar unas copas y compartir y reír y sentirme conectado con mis amigos, porque estoy ahí, porque es importante para mí ser un amigo que conecta, un amigo que está presente, un amigo que comparte, que no es egoísta. Um, y sería muy diferente de embriagarme porque me dejé llevar por mis emociones de sensación de no encajar. ¿Sí? Podría estar con mis amigos bebiendo unas copas y sentir que no encajo, pero comportarme de tal manera que me acerque a encajar un poquito más, sin caer en embriagarme. Entonces, esto es importantísimo, porque en los adolescentes, como bien les decía, el desarrollo es muy, están en pleno desarrollo, así que hay mucha impulsividad, hay muchas más dificultades, por lo que ayudarlos a elegir en esta posición de Vitality Land y Zombieland puede ser más fácil. El modelo DNA, que ya se los voy a presentar ahorita, está basado no solo en ACT, sino también en psicología positiva. Y de psicología positiva se nutre la parte de los pilares del bienestar. Pensamos en que el bienestar de los adolescentes y los jóvenes está en, uno, conectar con otros, sentirnos cerca de otros, sentir que también formamos parte de la red de otros, como una telaraña. Dos, dar a los demás y tener una influencia buena hacia otros, saber que aporté algo a otros. Tres, estar activo, es decir, activación, movernos, actuar, comportarnos según nuestro contexto y según las necesidades que tengamos, es decir, hacer un deporte, salir a compartir con papá, mamá o con tíos, familia, es decir, estar en un movimiento que les sea coherente y que les permita sentirse vivos. Estar conscientes del momento presente, sin duda. Ser capaz de observarse a sí mismos, de observar al mundo. Desafiarse a uno mismo, que esto implica ampliar la posibilidad de lo que conozco. Y que en la adultez nos hacemos más rígidos al respecto, ¿no? Deberíamos de aplicarlo más, pero nos hacemos un poco más rígidos. Preocuparse por otros. Y eso implica compasión, la capacidad de realmente interesarme en lo que le sucede a otros. Estas 6 cosas son las que el modelo DNA y lo que la psicología positiva aporta, ¿ya? Porque finalmente la idea es que cuando estos están presentes es más fácil para ellos sentirse vivos. Entonces, aquí les tengo como algunos ejemplos y quisiera que observemos que según la investigación más reciente, la flexibilidad psicológica está muy relacionada a la buena valoración personal, a la buena autoestima, al bienestar general, y que es una habilidad importante, ¿sí? Y que la flexibilidad en adultos se trabaja de manera creativa, pero aquí se trabaja más dinamismo, o sea, es necesario crear proximidad, crear mucha más comprensión de lo que te pasa, de lo que les pasa. Entonces, por ejemplo, tengo adultos con quienes soy mucho más serio, ¿no? Pero tengo adolescentes con quienes reímos más, conversamos más, ¿sí? Con quienes hacemos ejercicios de movimiento y que hace que eso sea divertido y que digan, vale la pena venir aquí. Es decir, no solo hablamos. Y por otro lado, que aprendan las habilidades. Entonces, aquí hay algunos ejemplos sobre cómo los adolescentes pueden encajar algunas ideas que los meten a la trampa, ¿sí? Una trampa comportamental que los lleva a sentirse mal, como por ejemplo, uh, usas toda tu energía para verte mejor, para sentirte perfecto, pero al final te sientes insuficiente todo el tiempo, sientes que no estás haciendo lo correcto para cuidarte, o por ejemplo, pensemos en dejas de estudiar para evitar la ansiedad en un examen, pero eventualmente vas a sentir más ansiedad finalmente porque estás en el examen y no tienes idea. Así que muchas de las estrategias que utilizan nuestros adolescentes los llevan un poco hacia lo negativo y a tener consecuencias aversivas. Entonces, el DNA es una brújula justamente, y que
toma en cuenta la idea de comprender cómo nos comportamos, esa es la meta, comprender cómo me comporto, y ayudar a los consultantes a que tengan una dirección y a que digan, bueno, es decir, voy a ir hacia lo que me importa si despliego estas habilidades. Y este modelo está basado en la teoría de la evolución, ¿sí? El desarrollo, y de hecho el contextualismo funcional, la terapia de aceptación y compromiso, tiene muchísima base sobre la teoría de la evolución, Charles Darwin y demás. La base del contextualismo funcional pensando en que nuestro contexto está no solo afuera, sino adentro, y que cada acto que nosotros hacemos está influido, ¿sí? Es una red, está conectado, los principios del condicionamiento operante, es decir, esas leyes de aprendizaje que hablábamos hace un momento y que les decía que, bueno, pueden haber cosas que se refuerzan en el ambiente, que nos reforzamos solitos o que también, pues hasta cierto punto nos castigan, ¿verdad? Y finalmente el lenguaje, ¿verdad? Que es la teoría de los marcos relacionales. Esto implicaría el lenguaje, cómo nuestras palabras también se relacionan unas con otras, conectan y que pueden crear significados muy positivos o significados también que definitivamente no sean útiles para nosotros. Así que la brújula implicaría de no tomar en cuenta el contexto, ¿sí? En las dos esquinas pueden ver en las orillas, el contexto de la persona, tomar en cuenta la identidad, el self, el yo, que piensa de sí mismo, de sí misma o sí misma, y lo social, cómo se relaciona con otros, cómo son sus habilidades interpersonales, qué le preocupa de esta área. Y luego vamos a encontrar el discoverer, el advisor y el noticer, ¿sí? Entonces, estas son como las metáforas y pensemos en que las habilidades, la vitalidad nos va a llevar a dar saltos de fe. Así le llamo yo un poquito a esto, ¿no? Como a saltar el risco, a intentar cosas nuevas. Así que la pregunta para nuestros, o las preguntas que yo les dejo aquí son como, ¿qué harías si pudieras vivir una vida sin miedo? Fíjense que yo he cambiado un poco estas preguntas porque la verdad es que no podemos pedirle a un adolescente que se imagine sin miedo. Entonces yo les digo, ¿cómo podrías vivir? ¿Cómo sería tu vida si llevaras un mejor manejo del miedo? Si el miedo no fuera un impedimento, fuera un aliado para ti. Entonces, podemos jugar de esta manera, podemos tener una varita mágica en el consultorio, de hacerles ver que podemos hacer un hechizo, y si ese hechizo funcionara, ¿cómo cambiaría su vida si llevara mejor todo lo que le pasa? O si algunas de estas cosas que le pasan, como que papá consume alcohol, por ejemplo, pero que lo ha dejado de hacer tanto, que le ha disminuido, ¿cómo sería su vida? Entonces, finalmente la idea es esta. Incluso podríamos preguntar, si pudieras terminar el día de hoy con la sensación de que fue un gran día, ¿qué cosas hubieras hecho? ¿Qué cosas serían diferentes? Entonces, esto implica saltar al otro lado, abrir un puente sobre lo que pasa al otro lado en un contexto de mucho más bienestar. Así que pensemos en las tres metáforas. Sí, voy a ser un poco breve con las metáforas, porque la idea es que las conozcan y que las interioricen. Y a mí me gusta mucho que mis conferencias sean invitar a las personas a ser curiosas y que puedan ir como a decir, bueno, me escuché esto, lo quiero investigar, lo voy a leer un poco, voy a revisar un poco más, ¿sí? Así que mi invitación para ustedes. Así que pensemos que el observador es la capacidad o la habilidad que tenemos para poder notarnos, para poder detenernos, para poder pausar y tomar conciencia de lo que estoy pensando, ¿sí? De las cosas que pasan aquí, de lo que estoy sintiendo. Sí, yo invito mucho a que esta habilidad sea down up, es decir, abajo arriba, que empecemos desde el cuerpo, no desde la mente. Sí, que ayudemos a los adolescentes. Yo los invito mucho cuando les presento el modelo a decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si lo intentamos? Cierra tus ojos un momento y me gustaría solo que trates de notar cómo está tu cuerpo ahora, ¿no? ¿Sientes tensión en alguna parte? Es justo trabajar el observador, ¿sí? Hacerse consciente de las sensaciones de su cuerpo en ese instante en terapia. También nos ayuda al observador como a pausar, a frenar, a reconocer lo que siento o a decir, no sé cómo ponerle nombre a lo que siento. Inclusive a notar cuando no está sintiendo algo agradable, porque a partir de ahí es donde va a accionar, justamente para poder moverse y elegir cosas valiosas. Así que un observador desatascado, porque así le llamo yo, porque el observador podría estar atascado y podría el observador, por ejemplo, mantenerme en constante contacto con emociones negativas. Y es que estoy siempre notando que me siento mal, ¿no? Es decir, y fusionarse con eso, quedarse atrapado. Entonces el observador tendría que ser desatascado. Esa es la idea, ayudarlo a que se desatasque. ¿Y cómo sería un observador así? Bueno,
Es consciente de las sensaciones de su cuerpo, puede hacer pausas, bajar el ritmo, describir sus sentimientos, se da permiso para notar lo que siente sin dejarse atrapar, nota lo que pasa en otros y es capaz de mentalizar a otros. Eh, Se puede dar cuenta, por ejemplo, del momento presente, de sus actos, de los actos de otros, y también puede como reconectar con la tierra cuando sus sentimientos son muy fuertes. Entonces diríamos que esto sería como el observador. Pensemos en otra habilidad, el consejero o la consejera, que es como la voz interior. A mí me gusta mucho pensar en el consejero como el narrador de un partido. Y puede decir, bueno, está metiendo gol, 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 una zancada, una tarjeta roja, etc. Es decir, el narrador puede decir eso. Pero si ustedes, si el paciente, consultante, está viendo lo que está sucediendo en realidad, puede describirlo por sí mismo y decir, no, no está haciendo eso. Es decir, como que está exagerando un poco. No es útil para mí esto. Entonces, justo la idea es ayudar a los adolescentes a que puedan notar esa voz interior como un narrador que siempre describe y que a veces va a exagerar un poco algunas descripciones porque está haciendo su trabajo. Es decir, no es un narrador creado de la noche a la mañana, es producto de toda su vida, de toda su niñez, de todo el contexto en el que vive. Así que la idea sería ayudarle a que ese diálogo interno pueda ser útil. No significa que el consejero o la consejera sea negativa, no, 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 sino que la idea es saber cuándo el consejero o la consejera es útil, ayuda, promueve el crecimiento, el desarrollo. Y que también ayuda a generar estrategias para resolver problemas, que al final de eso se trata. Pero si mi consejero me dice que me vaya a embriagar o que me vaya a drogar o que deje de comer porque es lo mejor, pues probablemente no está ayudando, ¿eh? No está siendo útil. Así que justo esa es la idea, que podamos ayudar a nuestros consultantes a que tengan una relación mucho más saludable con el consejero. Y a veces les digo que nuestro consejero es como una mascota, porque les enseñamos a sentarse, a pararse, a seguir instrucciones, ¿no? Esa misma idea sería. Entonces pensemos que un consejero desatascado sería un consejero que lo utiliza para resolver problemas de su vida de manera saludable, ¿sí? Sin atascarse, a notar que hay eventos del pasado y a notarlos como oportunidades de aprendizaje, no para quedarse ahí atascados con lo que me pasó, lo que me sucedió y quedarse ahí. Um, lo utiliza para pensar mejor algunas cosas, a identificarse a sí mismo, a sí misma, a describirse también, a tener creencias sobre uno. Ayudarle, también uno sería como estar conscientes de que mis pensamientos no son útiles ahora, no me están ayudando, son críticos, preocupadizos, están viajando entre pasado y futuro, estoy rumiando, ¿sí? Y que al final la idea es que le ayuda a generar momentos autocompasivos. Esa sería una idea del consejero. Finalmente, yo le llamo así, aunque el discoverer es una metáfora del descubridor en español, pero aquí en Guatemala yo la utilizo como el explorador o el scout, porque los Boy Scouts o las Girl Scouts son personas que exploran, entonces como que van a buscar cosas nuevas y aprenden habilidades. Entonces la misma idea la utilizo aquí porque es más común aquí, por lo que implica tener conductas nuevas, intentar cosas nuevas, experimentar, vivenciar momentos que permitan promover la satisfacción, el desarrollo, la alegría, emociones nuevas y que también amplíen la posibilidad de conocerse, de conocer a otros. Así que sería esa capacidad que tenemos para intentar, para tomar coraje, para tomar valor e ir hacia cosas nuevas o retomar cosas anteriores. Entonces, es muy importante que puedan tomar en cuenta esto, ¿verdad? ¿Qué desafíos nuevos pueden tener nuestros adolescentes? ¿Qué riesgos van a empezar a tomar a lo largo del proceso? Y que a veces no son riesgos que necesariamente impliquen, ojo, y esto es muy obvio, ¿no? No hablo de riesgos que puedan poner su salud física en la cuerda floja, no, no, o sea, ojo, hablamos de riesgos, hablamos de comportamientos de coraje, que los mueva hacia adelante y que implica el crecimiento. Sí, eso es importantísimo. Entonces, bueno, aquí siempre les dejo algunas preguntas, pero un descubridor desatascado implicaría que el adolescente o nosotros mismos inclusive podemos ponernos nuevos retos, intentar cosas nuevas para ver qué pasa, ver cómo lo vivo, qué sucede, a notar si mi conducta realmente está orientada a aquello que me hace sentir con vitalidad, con esa sensación de que estoy conectado y vivo ahí y que está conectado a un valor, ¿sí? Y que estos riesgos realmente van a mejorar mi vida. Y claro,
también la conciencia de que si no mejoran mi vida, es decir, puedo notar las consecuencias que van a tener a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Ahí sí que no nos alejamos para nada del análisis funcional, pero lo promovemos de una forma un poco diferente. Entonces, para cerrar, solo me gustaría que pensemos en que estos modelos se han desarrollado y buscan realmente un mayor dinamismo a la hora de interactuar con las diferentes poblaciones que atendemos. Ha demostrado ACT, sabemos que ha demostrado muchísima utilidad en muchos problemas, pero no pensemos en ACT solo como un bagaje de herramientas, porque eso no tendría mucho sentido, sino pensemos en los procesos que trabajamos con nuestra población. ¿Sí? Entonces yo siempre invito a las personas a que piensen en esto como procesos. Y si vemos el DNA, tiene muchísimos procesos en cuanto a acercamiento a nuevos comportamientos, desarrollo, amplitud, retención de algunos comportamientos útiles y que realmente implica habilidades. Así que hagamos que la terapia sea mucho más creativa para nuestra población, que con los, ya sean adolescentes o jóvenes, y que puedan acercarse a, a la vida que quieren. Sí, a mí me gusta mucho decir esta frase porque es que cuando estamos en medio del caos, vamos a invitarlos a que dejen la necesidad de controlarlo, al contrario, que se inunden, que experimenten el momento, que no busquen controlar el resultado, sino que afronten la corriente que viene. Y la imagen lo deja muy claro. Es un proceso donde pues nos vamos a topar con detalles, con momentos que no son agradables, pero justamente los va a llevar hacia donde les importa o hacia aquello que les hace sentir con conexión y vivos. Sí, que ese es como el término y la palabra que utilizan muchos de mis adolescentes cuando trabajamos con la vitalidad y con los eventos que son valiosos para ellos. Entonces, bueno, no quiero quitarle más tiempo al ponente que está por acá. Siempre me gusta terminar en punto, pero dejo algunas referencias interesantes que podrían servir. Con mucho gusto puedo pasar las diapositivas para que puedan revisarlo despacio y con eso pues puedan continuar investigando y conectando con formas de trabajo interesantes. Así que eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Jari. Te saluda Camila, ¿cómo estás? Hola. Excelente ponencia, la verdad, estamos aprendiendo entre todos acá. Bueno, paso a proceder a leer una pregunta que tenemos que dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo logras la colaboración de los adultos que acompañan a los adolescentes? Bueno, cuando trabajo con adolescentes, me gusta mucho delimitar que de inicio puedo ayudarlos si ellos permiten también que los ayude. Que muchas de las cosas que le pasan a sus hijos o a su hijo tiene que ver también con cómo ellos accionan. Y que me importa mucho saber si están dispuestos a intentarlo, porque si no lo están, probablemente me voy a topar con una pared. Así como lo estoy diciendo ahora, justamente así es como lo digo. Así que les digo a veces que es importante que notemos que tenemos muchos ideales sobre nuestros hijos y que, claro, que quisieran que fueran de muchas maneras, pero que es imposible poner esos ideales encima porque eso es mucha presión. Y que si me lo permiten, cada cierta cantidad de citas, comúnmente cada 2, 3 citas, yo veo a los padres y tengo una sesión con ellos, justamente solo con ellos, me gustaría ayudarlos a que desarrollen habilidades también nuevas que les permitan acercarse a sus hijos de una forma distinta. Y que obviamente vamos a encontrar barreras, vamos a encontrar limitaciones, vamos a encontrar puntos donde se vuelve un poco difícil, pero que justo estoy ahí para eso. Justo estoy ahí para que podamos encontrar cómo flexibilizar ese momento. Y que probablemente no pueda ayudar a que sus hijos se conviertan en lo que ellos quieren que sean, pero sí puedo ayudarlos a que ellos se conviertan en los padres que les gustaría ser antes de irse. Así que por ahí entro y conforme vamos avanzando trabajo mucho con los padres, trabajo de otra forma, a veces no utilizo las metáforas que he puesto hoy en el DNA, pero trabajo muchísimo con la Matrix para padres, entonces voy siempre trabajando valores nuevos con los padres, revisando, viendo barreras y tratando de generar habilidades en ellos también que les puedan acercar a sus hijos, y pero por sobre todo también a sus valores como padres, porque es un rol que tienen y tienen muchos más, así que sé que es difícil para ellos, pero busco que se mantengan motivados al cambio y trato de que se mantengan validados, aunque siempre recalco que los necesito, porque sin ellos no tengo a mi vicecapitán en el barco. Y muchas veces yo soy el vicecapitán, ellos son el capitán, así que ellos manejan el barco. Y
si ellos no me ayudan, yo no puedo girar solo y tomar decisiones solo. Por lo tanto, se los hago ver así. Esa sería mi respuesta. No sé si es como muy útil para quien lo pregunta. Bueno, yo creo que sí. Acá también dejaron otra consulta de si vas a compartir tu presentación. Claro, claro, con mucho gusto. Encantado, no tengo inconveniente. Yo no sé a quién se la paso. No sé si la mando por WhatsApp o por algún Sí, lado. sí, sí. Con La mucho compartimos en gusto. el grupo nosotros. Ah, súper, qué lindo. Ok, bien. Ahí está. Buenísimo. Ok, entonces creo que eso es todo.